primero que vamos a iniciar, pues es con la creación de nuestra empresa. Para que nosotros podamos crear empresas, es necesario que contemos con una base de datos. Cuando hacemos una primera instalación del sistema, nos va a pedir que seleccionemos el motor de base de datos que vamos a utilizar y a partir de ese motor de base de datos, pues nosotros vamos a tener ya nuestra base de datos y vamos a poder generar nuestras empresas. Hay que tomar en cuenta que dentro del sistema de Comercial Star Pro, nosotros vamos a poder utilizar dos diferentes tipos de base de datos. El primer motor de base de datos es el de Microsoft Access y también tenemos el de Microsoft SQL Server. Lo que nosotros tendremos que delimitar en este punto, pues es cuál es el más conveniente, tomar en cuenta cuáles son las características de uno y otro y recordar pues que la mayoría de nuestros sistemas de la familia de Compact Key hacen uso ya de Microsoft SQL Server. Esto lo que hace pues es nos permite manejar un mayor número de un volumen mayor en nuestra base de datos y de igual forma vamos respaldados por la seguridad que nos da Microsoft SQL Server. De igual forma está Microsoft Access que nosotros lo podemos seguir utilizando. Denme un segundo, por favor, sigo con ustedes. Bien. En el caso de que nosotros decidamos usar una base de datos en Microsoft SQL Server, pues vamos a delimitar en el sistema cuál es el proceso para crearla. Tomar en cuenta aquí si nosotros queremos tener mayor seguridad, si queremos tener de igual forma un volumen a lo mejor un poco más alto en el manejo de nuestra base de datos, pues la recomendación puede ser que utilicemos Microsoft SQL Server. De igual forma, existe Access que nosotros lo podemos utilizar. Vamos a ver los dos procesos para crear bases de datos y a partir de eso, pues tener nuestras empresas. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que para crear una base de datos en Microsoft SQL Server, pues hay información que nosotros debemos de contar con ella para que le dejemos dicho entonces al sistema de comercial cuál es el nombre del servidor y de la instancia a la cual nos vamos a conectar. Quiere decir el nombre del equipo y el nombre de la instancia. En este caso, el usuario, que por lo regular usamos el usuario SA y la contraseña de la instancia. Estos son datos que debemos de tener en consideración para que podamos hacer la creación de una base de datos dentro de Microsoft SQL Server. Recordar que de igual forma, a partir de la versión 4.3 de Comercial Start, podemos utilizar bases de datos en SQL Server. ¿Por qué lo hago mención? Porque anteriormente, previos a las versiones 4.3, cuando se utilizaba la versión de Comercial Start, que es la versión básica, pues solamente podíamos generar bases de datos en Microsoft SQL Server. A partir de la versión 4.3, pues ya tenemos la posibilidad de en Comercial Start utilizar las bases de datos en Microsoft SQL Server. Por aquí nos pregunta Oscar, ¿cuándo se recomienda usar base de datos de SQL? La recomendación aquí lo hacemos es cuando queremos manejar un volumen más alto de información y de igual forma también puede ir relacionada con la administración de la información. Dependiendo de cada organización y de cada empresa, puede tener ciertas políticas donde por el manejo de la información se recomiende utilizar Microsoft SQL Server.
Si fuera una recomendación propia o personal, pues ya cada quien la puede realizar. Lo que yo sí puedo decir es que el manejo de la información a través de Microsoft SQL Server es un poco más seguro que manejarla en Microsoft Access, ¿ok? Para que nosotros podamos crear la base de datos en Microsoft SQL Server, pues hay que seguir una serie, una serie de pasos para que nosotros la podamos crear. En este caso, tendríamos que ir al menú de comercial, tendríamos que indicar que vamos a generar una nueva base de datos y sobre esa opción nosotros indicaríamos cuál es la conexión que vamos a utilizar. Vamos a verlo ahorita en pantalla. Posterior a esto nos va a decir si es una primera instalación o si ya existe una instalación de una base de datos que podamos utilizar o que querramos utilizar. Indicamos cuál es el país en el que estamos trabajando y después nos da los datos de la empresa, datos en la sección de general, de comunicación, de direcciones y tenemos la posibilidad de agregar una nueva empresa, activar la seguridad y posteriormente a eso hacer terminar la creación. Esos son los pasos generales que los vamos a ver ahorita en pantalla y los vamos a ver de igual forma de manera práctica. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando para que lo podamos considerar. Bien, para que nosotros recordemos esta serie de pasos, perdón, pues lo primero que tendríamos que ir una vez que estemos dentro del sistema, si es que queremos crear una nueva base de datos, es ir al menú de comercial. Posteriormente lo que vamos a indicar es que vamos a crear una nueva base de datos. En el tipo de conexión es donde nosotros le vamos a indicar aquí qué tipo de conexión es, si es el Microsoft SQL Server o si es el Microsoft Access. Posterior a esto le vamos a indicar cuál es el servidor, el nombre del equipo, donde está nuestra instancia o de SQL y cuál es el nombre de dicha instancia. Si nosotros hacemos clic, bueno, ahorita lo vemos de manera práctica, hacemos clic en este botón, pues vamos a ver todas las instancias que ya tenemos para que nosotros delimitemos cuál es la instancia a la cual nos vamos a conectar. Posterior a esto, pues indicamos el usuario, la contraseña. Y lo que vamos a hacer aquí es nosotros vamos a indicar cuál es la base de datos que vamos a generar. Ahorita que lo vayamos viendo práctico, vamos a ir desglosando una serie de datos que hay que tomar en cuenta, una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta para el momento de que lo estemos generando, ¿va? Al momento de que ya seleccionamos, indicamos cuál es nuestra base de datos, pues simplemente le vamos a dar clic en crear. Y posterior a crear, pues vamos a hacer una serie de, vamos a hacer una serie de pasos en, en la creación de la empresa. Por aquí nos preguntan, ¿la instancia se debe llamar Compact o ya se puede utilizar otra? De hecho, puedes utilizar, Alejandra, cualquiera de las instancias que tú manejes. No necesariamente se debe de llamar Compact. Según se haya creado, pues es la que eh, es la instancia que se tiene que seleccionar sin importar que se llame Compact. El nombre se lo da básicamente el administrador de SQL. Al momento de que le damos clic en crear, nos va entonces a mandar al asistente para que nosotros podamos indicar si es una instalación en esta empresa o si ya existe una instalación en otra máquina. Esto con el fin de que nosotros podamos conectarnos a un servidor en el caso de ser terminales. Ahorita lo vamos a hacer de manera local donde estamos simulando que estamos creando una nueva base de datos directamente como una primera instalación. Le damos clic en siguiente y nos pide ya cierta información. Esta información que se va a crear o que se va a capturar aquí, hay que tomarla en consideración. Lo que nosotros estamos generando en este momento es una base de datos.
Sin embargo, el sistema para crear la base de datos debe de generar una empresa de forma inicial. Crea la base de datos con una empresa de forma inicial. Es entonces aquí donde nosotros vamos a poner o vamos a comenzar a indicar información de la empresa que vamos a crear. Vamos a indicar cuál es la razón social, por ejemplo, el RFC, el tipo de persona, si es física, si es moral, el tipo de empresa, que eso va relacionado a, a las actividades de cada tipo de persona jurídica, un teléfono, un correo electrónico, un sector que viene ya indicado de un listado que vamos a ver ahorita en pantalla y de igual forma podemos indicar alguna dirección. Los datos que nosotros veamos en campos azules son datos obligatorios. Cuando nosotros capturemos ese dato, va a cambiar al color un poco verde más tenue o un azul más tenue, indicándonos que en este caso estamos capturando información correcta. ¿Por qué hago mención en esto? Pues porque tendremos que delimitar si el valor que yo estoy capturando en teléfono pues es un valor válido. Si el RFC que nosotros estamos capturando pues corresponde a un RFC de persona moral o corresponde a la estructura de un RFC de alguna persona física. Los datos que quedan en blanco son datos opcionales que esos se pueden alimentar en el sistema posteriormente. Capturados los datos que tenemos en el sistema, pues nos vamos a ir a siguiente. Y sobre siguiente, lo que tendremos que indicar, pues es si vamos a agregar la empresa que nosotros estamos indicando, en este caso, la empresa que tenemos aquí es la que se va a agregar, o si queremos agregar otra empresa. ¿Por qué podemos agregar otra empresa? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a poder indicar que en una misma base de datos nosotros tenemos la posibilidad de tener varias empresas. Esas varias empresas pueden compartir inclusive información. No vamos a entrar más en detalles de esa forma de compartir información que lo vemos más adelante, pero ya que tenemos indicado que se va a crear la empresa, pues simplemente le vamos a dar clic en siguiente. Tenemos una opción de activar seguridad. Esta opción de activar seguridad lo que nos va a permitir es solicitar una contraseña y un usuario al momento de que nosotros ingresemos. Cuando activemos la seguridad, se activa por default el usuario admin y no nos pide una contraseña. Si nosotros deshabilitamos el activar a seguridad, lo que va a hacer el sistema es simplemente al abrir el sistema nos manda a la empresa sin pedirnos una autenticación de usuarios, ¿va? Entonces nosotros desde este punto delimitamos si queremos que se active el usuario admin o si no queremos que se active. Damos clic en siguiente y vamos a ver un proceso donde dice que se está generando entonces la empresa que nosotros estamos indicando. Este proceso que estamos viendo ahorita este proceso que estamos viendo ahorita es ese mismo proceso que se sigue al momento de instalar la aplicación. Sin embargo, nosotros podemos generar n número de bases de datos según lo requeramos y este va a ser el proceso que nosotros vamos a seguir. Cuando entonces ya tengásemos creada la empresa, pues ingresemos al sistema, nos pide el usuario admin. Lo que nosotros vamos a ver, pues es que como tal se tiene la base de datos generada y se tiene la empresa como tal, la que está activa. Y nos va a indicar cuál es el motor de base de datos que se está utilizando. En este caso, SQL Server. Esto lo vamos a ver en la pestaña, perdón, en la sección de Compa aquí, en el área de trabajo. Bien, lo que voy a hacer ahorita entonces es generar una base de datos. En esa base de datos le voy a poner el nombre de Intensivo Pro
y lo que voy a indicar es que voy a utilizar una empresa, que estoy generando una empresa que se llama Comercializadora Intensivo SA. No, le vamos a indicar que es persona moral con el régimen el 601. Vamos a utilizar un RFC genérico de los que se utilizan para pruebas y vamos a activar la seguridad. ¿Cómo haríamos esto? Recordar que una vez dentro del sistema, nosotros podemos generar n número de bases de datos. Ese proceso que veíamos, lo repito nuevamente, es el mismo proceso que se nos solicita cuando hacemos una instalación.